Hola hermanos, estoy aquí con ustedes para que veamos el Evangelio del domingo 11 del tiempo ordinario. Vamos a poner atención. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a sus sombras. Y en otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Bien, pues una hermosa lectura de este evangelio que nos toca este domingo. Bien, ¿qué hace Jesús? Pues está tomando estos dos ejemplos, digamos, estas comparaciones para explicar lo que es el reino de Dios. El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Y acá, en donde va a hablar ya de la semilla de mostaza, dice, es como una semilla de mostaza. Dice, ¿con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Y sigue hablando de ella. Bien, pues entonces, hermanos, qué importante es que nosotros comprendamos cuál es el mensaje. Jesús utilizaba parábolas en algún momento para hablarle a la gente, a la multitud, y como ya sabemos, había quienes comprendían, quienes la entendían y quienes no. Aquí en la Biblia, en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús habla de la semilla del sembrador, hace alusión a algo muy importante que nos va a servir para lo que vamos a ver. Es Marcos 4, capítulo 4, versículos del 10 al 13. Dice: cuando toda la gente se retiró, los que lo seguían se acercaron con los 12 y les preguntaron qué significaban aquellas palabras. Y él les contestó, o sea, Jesús: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera no les llegan más que parábolas y se verifican estas palabras. Pongamos atención a lo que les dice Jesús, es muy importante. Por mucho que miran, no ven. Por más que lo oyen, no entienden. Y de otro modo se convertirían y recibirían el perdón. Qué importante, ¿verdad? Entonces, si no les llegó, si no entendieron, pues se perdieron de recibir exactamente el perdón, porque hubiera habido una conversión. Jesús les dijo: si no entienden estas parábolas, entonces ¿cómo comprenderán las demás? Y pues él hizo alusión a varias parábolas en todo lo que sabemos que es el evangelio en los evangelios. Entonces, una de ellas es esta que ya hablamos, de la semilla de mostaza. La primera comparación que hace Jesús es con un hombre. Dice: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Entonces, ¿cuál es el proceso de esa semilla? Pues esa semilla, una vez que llega a la tierra, solita va ella, ¿verdad?, dando los pasos necesarios
para crecer y formarse en una planta y llegar a tener su propio fruto. Entonces Jesús habla de la semilla de mostaza para hablar de lo que dice que con qué compararemos el reino de Dios, y entonces con esta parábola. Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más grande de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor arbusto. Ok, entonces esta palabra que llega una vez que se recibe la semilla, llega a las personas, en este caso a ti, a mí. En aquel tiempo Jesús está hablando a la multitud, pero hoy a nosotros, al escuchar la palabra del Señor, nos llega y en ese momento ya está actuando Dios, ¿sí? Y sin que nosotros nos demos cuenta, sin que nosotros sepamos, Él ya está cambiando en nosotros actitudes, formas de ser, formas de pensar. ¿Por qué? Porque yo ya estoy siguiendo a Jesús, porque el camino de Jesús es hacer el bien, es amar al hermano. Entonces ya vamos a ser más sensibles a las necesidades que están a nuestro alrededor. El tener compasión, el mirar y ayudar, el visitar al enfermo, ayudar al enfermo. De mil maneras nosotros podemos actuar una vez que esta semillita ya va en su camino realizando esos cambios, esa palabra de Dios que va actuando en nosotros, que es el mismo Dios que está ahí, ¿sí? Ahora, no solo vamos a tener este tipo de cambios, digamos, que van a suceder en nosotros, sino que también al ir conociéndolo a la palabra, yo también, pues primero la voy a hacer mía, que ya está actuando el Señor, bueno, la hago mía ya más con mi capacidad, con mi mente, y ya puedo yo también empezar a hablarla, a decirla, a transmitirla como yo la he recibido. No me quedo con ella, ¿de acuerdo? Ahora, ya vimos que en aquel tiempo y ahora habrá quien al escuchar una parábola pues dice, pues no entiendo por qué utilizó al sembrador, no entiendo por qué utilizó la semilla de mostaza, no entiendo por qué las lámparas de las vírgenes, en fin, podrá enumerarlas todas y se quedan en blanco. ¿Por qué? Porque no creen en el Señor, no creen en Jesús. Entonces, ¿qué está faltando? Por lo más esencial. Si no creen, pues ¿cómo van a hacer o van a pensar que está sucediendo? Y entonces, sin embargo, Jesús siempre tenía el cuidado de que al final de cualquier ocasión que él hablaba, apartaba a sus discípulos y ¿qué hacía? Les explicaba. ¿Por qué? Porque ellos, sus seguidores, que les llegó aquello que Jesús dice, les quiere ayudar a ampliar más aquello que recibieron para transmitirlo. ¿Por qué? Porque se van a quedar en lugar de Jesús, porque ya cuando vivía Él, los envía primeramente y sabe que va a llegar el momento que no va a estar ahí para ayudarlos, para aconsejarlos, para darles las directrices, digamos, qué hacer, cómo hacer, sino ya lo que oyeron, lo que asimilaron, lo que ya actuó el Señor en ellos, con la ayuda del Espíritu Santo, es como lo van a compartir. Y hasta la fecha, pues, ¿en qué estamos? Fíjense, hablando de frutos, pues aquí están los frutos de sus apóstoles. Aquí andan los frutos entre nosotros. Y bueno, al hablar de nosotros aquí, lo que se trata también es que haya en esas ramas nidos que les guste el lugar y aniden ahí. Entonces, ¿qué significa esto? Que otras personas, con mi proceder, con mi manera de ser, con mi manera de actuar, les guste y también se unan y se posen en esas ramas que han sido el fruto de aquella palabra que hemos recibido nosotros, ¿sí?
Entonces, qué importante es todo esto. Yo deseo que realmente el domingo, al escucharla con atención, le demos vuelta. Ya llevamos esto avanzado. Si ustedes ojalá lo escuchen antes, y si no, pues después, no importa. Les sirva realmente para pensar y decir, bueno, yo sigo a Jesús, yo lo amo, yo le creo, Dios está actuando. Ya está actuando en mí, porque estoy empezando desde que inicia esa palabra que en la Eucaristía se va a escuchar, o ya la estoy escuchando, ya está actuando. Y con esa confianza caminemos y dejemos que el Señor actúe. Hermanos, estoy muy contenta de estar con ustedes. Espero que esta reflexión les sirva. Nos veremos o nos oiremos próximamente. Soy Ana María Galarza Elizondo, apóstol seglar y misionera del Verbo Encarnado, de los apóstoles seglares de Monterrey, Nuevo León, del grupo Cuenta Conmigo. Estamos aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Y pues nos oiremos, como dije ahorita, me escucharán y yo tendré el gusto de compartir, y en nombre de Dios, pues que vivamos todo esto y llegamos a dar esos frutos abundantes que el Señor espera para gloria de Él. Bien, pues alabado sea el Verbo encarnado para siempre.